Amados hermanos, el mensaje que acabamos de escuchar es uno de esos mensajes que retrata claramente nuestra actitud ante la realidad de la vida. Existe la creencia de que si alguien se acostaba en la cama húmeda del sudoriento enfermo, se le pegaba la fiebre, como si ésta se hubiera quedado atrapada en la cama. La sabiduría popular descubrió entonces que no era así y decretó la verdad proverbial de que la fiebre, la calentura, no estaba en la sábana, es en el cuerpo, para señalar realmente dónde estaba el problema. Esta es una práctica muy común de querer enfocar las situaciones, ya sean de gobierno, entidades o personales, dándole vueltas y vueltas al asunto sin corregirlo adecuadamente. Como señala el refrán popular, la fiebre o calentura, amados hermanos, no está en la sábana, sino que la fiebre proviene del interior de nuestro corazón, que no entiende lo que hace algunos siglos detectó Blaise Pascal. Este señor fue un matemático, físico, escritor, inventor y filósofo cristiano francés. El señor Pascal dijo lo siguiente: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Esas son las palabras expresadas por el señor Pascual hace algunos siglos atrás. La fiebre o la calentura no está en la sábana, hermanos. Nos señala dónde realmente está el problema en muchos sucesos y en muchas situaciones, para así desenmascarar multitud de circunstancias adornadas por falsas afirmaciones o apariencias que ocultan la cruda realidad. La verdad es que por sábanas y sábanas que cambiemos al paciente, él mismo seguirá enfermo, porque no es ahí que está el malestar, sino en el cuerpo. Amigos, hermanos y amigos, queremos en este momento escuchar nuevamente a nuestro pastor, el reverendo Rivera, abundar sobre el tema recién predicado: la fiebre o calentura no está en la sábana. Adelante, amado pastor. Gracias, Pedro, y saludos de nuevo a nuestros amigos. Como hemos podido ver, la ley de Dios fue dada a su pueblo con algunas intenciones. En primer lugar, el propósito de la ley era distinguir al pueblo de Dios de las demás naciones. De hecho, el pueblo de Dios se conocía como el pueblo de la ley. Y un punto que nos parece importante tener claro es que este principio no aplica o aplicaba solamente al pueblo judío. El pueblo de Dios son su gente, más allá del espacio de la nación judía. Por lo tanto, el pueblo de Dios es la iglesia, el pueblo de Dios es cada creyente, y deberíamos nosotros también ser distinguidos como el pueblo de la ley. Esto frente a la realidad de que los demás pueblos, o el pueblo que no es el pueblo de Dios, procura vivir según su propio parecer. El pueblo de Dios está llamado a vivir bajo el parecer de Dios, y Dios ha establecido una ley para ese pueblo suyo. Pero además, otra razón por la cual Dios le entrega la ley a su pueblo fue para regular su comportamiento. Es el propósito de la ley de Dios que el ser humano entienda que la mejor manera de vivir conforme a la voluntad de Dios es justamente obedeciendo su ley. Esto
frente a la realidad que viven no solamente los que no son parte del pueblo de Dios, sino incluso el propio pueblo de Dios. Algo que identifica tanto a los que son parte del pueblo de Dios como los que no lo son, es justamente su naturaleza. Cierto es que hemos sido redimidos y hechos parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, todavía habitamos en esta naturaleza, que como suelo decir con bastante frecuencia, y una frase tomada del jíbaro nuestro, que por naturaleza somos como el cabrito, que tira para el monte, es decir, por naturaleza no queremos seguir la ley de Dios, obedecer la ley de Dios o hacer lo que es correcto conforme a su voluntad, sino que procuramos, tanto los que somos parte del pueblo de Dios, como los que no lo son, hacer lo que nos parece que es correcto. Y lo que nos parece que es correcto no es lo que es correcto. Desde esa perspectiva, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar acerca de una pregunta que planteaban los hombres y mujeres de su tiempo y que nosotros también nos planteamos. Si algo no me deja hacer lo que quiero hacer, eso que no me lo permite, ¿debo quitarlo del medio o condenarlo? Desde esa perspectiva, la pregunta planteada era, entonces, la ley de Dios no es buena, porque no me permite vivir en libertad dentro de mi propio criterio. Las respuestas del apóstol Pablo nos parecen muy contundentes, muy adecuadas. No solamente hablan de la naturaleza y el carácter de la ley de Dios, sino también de la naturaleza y el carácter nuestro. Invito a Pedro a que por favor comparta con nosotros 2 versículos comprendidos en la carta del apóstol Pablo a los romanos que hablan sobre esta realidad. Por favor, Pedro. Amados hermanos, leemos de Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y ahora leemos de Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es palabra de Dios. Adelante, pastor. Alabamos al Señor por eso. Como diría el jíbaro nuestro, más claro no canta un gallo. ¿Dónde está la calentura? ¿Es responsable la ley o somos responsables nosotros? Pablo lo explica de manera muy clara. La ley y el mandamiento es santo, bueno y justo. Yo, es decir, el ser humano, soy vendido o estoy vendido al pecado. Nos parece que los problemas de los seres humanos encontrarían solución si logramos captar este principio fundamental. Y el principio fundamental es reconocer nuestra propia culpa, todos los seres humanos. Cierto es que tenemos la tendencia a analizar y a concluir, bueno, yo he cometido mis errores, pero, y luego de ese pero viene la justificación, otro tiene la culpa, otro debe asumir la responsabilidad. Delante de Dios, permítame decirle, mi amigo y mi amiga que me escucha, no hay formas de poder excusarnos. Él nos conoce bien y sabe verdaderamente que todos somos culpables. Dice la Sagrada Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos. Cualquier análisis que quieras hacer para tratar de excusarte contigo mismo, con los demás, quizás pueda de alguna forma
engañarte o llevarte a vivir engañado por un tiempo. Con Dios no hay manera de hacerlo. Lo mejor que podemos hacer delante de Dios es justamente reconocer, admitir nuestra culpa, arrepentirnos de ello y acudir a Dios, solicitando que en su gracia infinita nos otorgue su perdón, pero también que nos conceda fuerzas para comenzar de nuevo y vivir conforme a la ley de Dios, conforme a como Dios quiere que seas parte del pueblo de la ley, que desea obedecer al Señor, que encuentra deleite en ello, que de hecho, como decía el salmista, la ley de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Es decir, obedecer a Dios no es algo que vamos a querer hacer para que Dios nos recompense de alguna forma u otra o para evitar que Dios nos castigue. Obedecer a Dios es algo que debemos hacer con la ayuda del Espíritu de Dios, porque produce en nosotros deleite, gozo, satisfacción. Ese es nuestro deseo. Y si es el tuyo, quisiera pedirte que me acompañes en este momento. En oración vamos delante del Señor y supliquemos su gracia para reconocer nuestra culpa, su gracia para recibir su perdón y su gracia para vivir de manera obediente. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, venimos delante de ti, suplicándote que tú extiendas sobre nosotros tus manos y nos des tu bendición. En primer lugar, para ayudarnos a reconocer nuestra propia culpa delante de ti, delante de nosotros mismos y delante de los demás. Ninguno de nosotros, en absoluto ninguno, está libre de culpa. Concédenos dolor por el mal causado. Concédenos arrepentimiento genuino, verdadero, por haber confiado en nuestra capacidad, en lugar de confiar en el único que ha sido completamente obediente a ti, Jesús. Descansar en su bondad, en su sacrificio. Pero también te pedimos que nos des tu bendición para que por medio de tu Espíritu Santo deseemos hacer lo que es correcto, lo que es bueno para ti. Evidentemente, según tu promesa, recibiremos el efecto de eso. Una vida de gozo, de alegría, de paz y que dé frutos para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos que así sea, por Jesucristo el Señor. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, no queremos terminar este programa sin primero que todo darles las gracias por acompañarnos. Segundo, invitarlos a que ustedes a su vez le comuniquen a otros que todos los domingos a la 1 de la tarde, a través de la cadena de Tiva TV, la Iglesia Presbiteriana Evangélica Westminster en Bayamón transmite su programa La Hora Reformada. Y ahora quiero invitarles para que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través del teléfono. Con el código 939 se pueden comunicar al 337-3300. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a través del P.O. Box 367, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Nuestra dirección electrónica es la siguiente: ipwbpr@gmail.com. Físicamente estamos en el edificio American School, en el segundo piso del anfiteatro. Eso es en la calle 9, C1 de la urbanización Hermanas Dávilas, en Bayamón. Queremos invitarlo para que nos acompañen.
Todos los domingos nos reunimos en American School a las 10:30 de la mañana. Pero a las 7 de la noche nos pueden conseguir también y nos reunimos en el edificio Sánchez Erazo en la ciudad de Bayamón. Sería una bonita experiencia para nosotros el contar con ustedes como nuestros hermanos y como nuestros fieles acompañantes. Amigos televidentes, comuníquense con nosotros. Le haremos gran bien a través de la oración. Y ahora cerramos nuestro programa con nuestro pastor, el reverendo Rivera. Nos despedimos de todos ustedes cariñosamente, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros hogares, con nuestros familiares y con todo el pueblo de Dios esparcido por el mundo. Que así sea. Amén. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes.